Ajá, ¿cómo le va a hacer para dar los efectos? ¿Ya la cogieron? Y bueno, ese es un bonito resumen de la farmacodinámica. Ese es un ejemplo de fármacos del sistema nervioso. Si se fijan, la imagen que nos está mostrando, ¿qué es el ajá, la parte final de la neurona, ¿cómo se llama? Botón sináptico. El botón sináptico. Ajá, este es un botón sináptico. Entonces aquí nos está diciendo, por ejemplo, es una terminación nerviosa, ¿no? Entonces aquí, por lo general, ¿qué liberan las neuronas? Neurotransmisores. Entonces aquí está la liberación del neurotransmisor que está almacenado en vesículas. Y ese neurotransmisor tiene que ser captado por una célula, ¿no? Puede ser por una célula o otra neurona, pero la captación siempre es a través de qué cosa, ¿quiénes son? Receptores. Entonces, bueno, aquí es cómo cómo van a actuar estas sustancias. Bueno, hay sustancias como acetilcolina, ¿cuál es el blanco de la acetilcolina? El músculo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo una deficiencia de acetilcolina, pues no va a haber como contracción muscular. Va a afectar la contracción, exacto. Entonces, ¿cómo se les ocurriría o qué se les ocurriría como fármaco para ayudar a esa deficiencia de acetilcolina? Hacer un agonista del receptor. Puede hacer un agonista. O sea, ¿qué es un agonista? Un agonista va a ser una sustancia, en este caso el fármaco, que sea idéntico y tenga la misma función que una sustancia endógena, que en este caso es la acetilcolina. O sea, el fármaco y la acetilcolina van a hacer el mismo efecto. ¿Sí me entienden? O sea, los dos, el fármaco que yo esté dando va a ser captado por los receptores, en este caso de la acetilcolina. Y entonces yo ya voy a tener el efecto como si fuera acetilcolina. Entonces, para que sea captado por el receptor, ¿cuál es el requisito que debe cumplir el fármaco? Que sea semejante al ligando. Que sea idéntico, lo más similar al ligando, en este caso a la acetilcolina. O sea, tiene que parecerse estructuralmente a la acetilcolina para que el receptor piense, ¿no? que es la acetilcolina y se pueda llevar a cabo todas estas rutas de señalización interna. ¿Sí? Ese es un ejemplo. Ahora, si yo no quiero, siguiendo con la acetilcolina. La acetilcolina, ¿qué pasa cuando está aquí en la hendidura sináptica y no es utilizada? Se degrada por medio de la acetilcolina esterasa. Una enzima que es la acetilcolina esterasa. ¿Vamos bien? Sí. Ahora, yo no quiero que se degrade porque no tengo acetilcolina, ¿no? Entonces, yo quiero que siga habiendo el efecto, y que permanezca aquí en la hendidura el mayor tiempo posible. Entonces, ¿cómo le haría para evitar su degradación? Tendrías que inhibir a la enzima. Exacto. Entonces, voy a hacer un fármaco que inhiba a la acetilcolina esterasa. ¿Sí? Entonces, si yo inhibo la acetilcolina esterasa, entonces ese fármaco ya no hay quien la destruya y va a permanecer más tiempo en hendidura y va a ser captada por los receptores. ¿Sí? Ese es otro mecanismo de acción de otro fármaco. A ver, otro. La serotonina. La deficiencia de serotonina, ¿qué causa? Depresión. Por ahí hay un artículo que dice que ya es sensible la serotonina, pero yo no me acuerdo bien el chisme, ¿cómo estaba? Sería la bruja. No, ya me acuerdo. No, o sea, sí es por la serotonina sí está relacionada con la depresión, pero la disminución de serotonina puede ser porque no hay estímulos a nivel ya genético, o sea que los genes no se están activando para producir serotonina, por ahí va el asunto, pero bueno, al final de cuentas es la serotonina, ¿no? Entonces, la serotonina, cuando está aquí en la hendidura y no es utilizada, ella se recapta. Ajá, o sea, acuérdense que nada se desperdicia. Entonces, si no se ocupó, ¿qué va a hacer esta neurona? Va a recaptar a esa serotonina. Y aquí las neuronas tienen que tener receptores presinápticos, que son los de recaptación. ¿Sí me deben entender? Entonces, si yo no quiero que sea recaptada, ¿qué hago para evitar eso? Inhibirla igual, ¿no? Inhibir a los receptores. Aquí, bueno, inhibir a lo mejor la palabra porque no es una enzima. Ajá, voy a hacer un fármaco, bueno, lo que vamos a hacer
recaptación de Como serotonina. la paroxetina. Exactamente. ¿Qué significa? Esos medicamentos son idénticos a la serotonina. Ajá. Y van a ser recaptados, van a ocupar el espacio de los receptores, se van a unir al receptor, pero no van a hacer ningún efecto. O sea, ellos nada más van a ir a estorbarle a la serotonina. O sea, suponiendo que el receptor es la puerta. Entonces ellos van y se ponen ahí y ya no dejan entrar a la serotonina, o sea, no están de estorbos. Mucho. Eso se llaman los antagonistas vienen siendo como esos señores que van en la puerta y no se quitan, ¿no? Y tú ya te tienes que bajar y ahí están y le dicen, todavía uno le dice, ¿va a bajar? No. Y se queda así, ¿no? ¿Cómo pasa? Entonces hay quienes nacieron para ser antagonistas. O en el metro, bueno. Ya ven que el metro es caótico y entonces no faltan los que se ponen en la puerta del metro y no bajan, no te dejan bajar, y entonces luego los tienes que bajar, ¿no? O sea, con todos son antagonistas. Entonces, bueno, aquí el fármaco va a estorbar, va a evitar la recaptación de la serotonina, ¿sí? Y va a permanecer más tiempo la serotonina en la hendidura. Ese es otro mecanismo de acción. Bueno, no a nivel del sistema nervioso, sino por ejemplo con los antihipertensivos. Ajá, ahí también es a nivel de receptores. ¿Qué sustancia hace que nuestro corazón se acelere y pueda aumentar la presión? La adrenalina, exactamente. Entonces, un blanco es la adrenalina. Entonces, hay fármacos que son antagonistas de los receptores de la adrenalina. Son beta-adrenérgicos, de los receptores beta-adrenérgicos. Entonces, el fármaco llega y se pone en el receptor beta de la adrenalina. Entonces, cuando la adrenalina llega, pues él ya está ahí. Entonces, la adrenalina no puede entrar. Entonces, si bajan los niveles de adrenalina, pues ya el corazón pues ya no late tan rápido y eso ayuda a disminuir la presión. Estos son los antagonistas beta-adrenérgicos. Ese es un mecanismo de acción, pero no solo actúan a nivel de los receptores, fíjense. Pueden actuar, bueno, aquí dice, ¿no? Tanto en la captación del precursor, que es lo que les dije, en la síntesis. En la síntesis de las sustancias también pueden alterar, los fármacos pueden alterar la síntesis, el almacenamiento o la liberación de estos. Entonces pueden actuar en cualquiera de estas etapas. O ya en estas, fíjense, a ver, pónganme atención. Una vez que una sustancia endógena, ¿no? La que sea, es captada por un receptor que va a ocasionar una respuesta, dependiendo quién esté ligando. O sea, quién se une al receptor. Vamos a suponer que es la adrenalina, precisamente. Ok. Aquí el receptor de la adrenalina es un receptor que se llama metabotrópico. ¿Qué significa? Que está acoplado a proteínas G. Aquí está, proteínas G. ¿Ok? Entonces, cuando la adrenalina llega y se pega al receptor, va a activar a las proteínas G. Esa proteína G está formada por 3 unidades. Esto lo vamos a ver en detalle: alfa, beta y gamma. La región alfa va y se despega de ahí y se va y activa a una enzima, que es la adenilatociclasa, que es esta enzima que está aquí. Entonces, la activación de la adenilatociclasa va a hacer que ella genere un segundo mensajero, que es el AMP cíclico. Se les llama segundos mensajeros porque ellos van a seguir el chisme, ¿no? Desde aquí, que se inició. O sea, este le platicó a este y luego este fue y le platicó a este y este fue y le platicó a este y este y fue y le platicó a este y ahora este va a ir a platicar a las proteincinasas. Entonces va a ser este mensajero. Este mensaje se va a ir de boca en boca. Y estas proteincinasas, acuérdense qué función tienen las sinasas. Fosforilan. Acuérdense que muchas de las reacciones químicas se activan o se desactivan por medio de fosforilación.
Si una proteína está fosforilada o está desfosforilada, esa es la señal de que se haga algo, una respuesta celular determinada, ya depende de quién estemos hablando. Entre más regulada sea, entre más pasos tenga que ocurrir, significa que es una ruta altamente regulada. O sea que tiene que haber mucho control, porque si se cuenta mal el chisme ahí como teléfono descompuesto, la respuesta celular puede no ser la adecuada. Entonces, bueno, los fármacos pueden actuar desde aquí, evitar que no se dé la unión ligando-receptor, o puede ser a través de inhibir a la desciclasa o a través de la alteración de los segundos mensajeros. El ARP cíclico es un segundo mensajero, el calcio es un segundo mensajero también, y evitar que se siga esta cadena, ¿sí? O pueden ir a actuar sobre mecanismos de transporte. ¿Cuáles son los mecanismos de transporte activos? Las bombas. Ajá. Entonces pueden alterar las bombas. Entonces, si no hay paso de iones, entonces pues esta función se va a ver alterada, como los glucósidos cardíacos. O por ejemplo, en el caso de los antihipertensivos también, uno de los efectos es alterando los canales de calcio. Entonces, si no hay calcio, ¿qué pasa? ¿Qué necesita para la contracción? Acuérdense que el corazón depende del calcio para la contracción. Si no hay calcio, no se va a contraer tan rápido, ¿de acuerdo? Por eso hay bloqueadores de canales de calcio. Ese es otro mecanismo de los fármacos antihipertensivos para evitar eso. Entonces, un mismo fármaco, bueno, un mismo grupo de fármacos puede entrar en diferentes mecanismos. O sea, los antihipertensivos, ¿por dónde dije que pueden actuar? Por medio de bloquear a los receptores metabotrópicos, a los receptores a las bombas de transporte, bombas, los canales de calcio, canales de calcio, o puede irse por el riñón, ¿no? Por los diuréticos, ¿no? Porque los diuréticos, ¿qué hacen? Que si ustedes pierden, están eliminando agua, entonces el volumen sanguíneo no aumenta. ¿Qué pasa cuando acumulamos agua? Aumenta el volumen sanguíneo. Si aumenta el volumen sanguíneo, la presión aumenta la presión. Entonces, para yo disminuir la presión, entonces hago lo contrario. Les voy a dar un diurético para que eliminen más agua y entonces no disminuye el volumen sanguíneo y la presión sanguínea baja. ¿Sí? Entonces, a ver, bueno, eso lo vamos a ver a detalle. Pero ustedes como médicos tienen que saber cómo actúan los fármacos. Vamos a suponer que tienen un paciente hipertenso que está siendo tratado con propanolol, que es un beta-adrenérgico que bloquea al canal de adrenalina. Pero ustedes no saben porque no hicieron la historia clínica y no le preguntaron. Entonces, su paciente llegó con ustedes, pero por un cuadro asmático, ¿no? Entonces, él necesita ¿qué medicamento si tiene asma? ¿No? Salbutamol, o son alérgicos, ¿no? El salbutamol es el que les ponen los disparos, ¿no? Que han visto que los niños asmáticos ahí sacan su... Ese es el salbutamol. El salbutamol, a ver si tú en contra, es un agonista de los receptores adrenérgicos. ¿Qué significa? Que él hace la misma función que quién. Que el medicamento anti... ¿no? Que la adrenalina. Él es agonista. Exactamente. Él hace lo mismo que la adrenalina, porque la adrenalina que nos ayuda a abrir las vías respiratorias. Es un broncodilatador. ¿Qué pasa? Por eso, bueno, yo que tengo asma, por eso muchas veces a nosotros no nos lo recomiendan por periodos largos o muchas asociaciones producen taquicardias. Taquicardias, exactamente, porque hace lo mismo que la adrenalina, pero en ese momento lo necesitan porque la adrenalina abre las vías respiratorias para que entre más oxígeno, ¿no? Pero ¿qué pasa si ustedes no sabían, porque no le preguntaron, que su paciente toma propanolol que bloquea a los canales? Entonces, ¿le va a servir el salbutamol? No. Al contrario, lo va a perjudicar y hasta lo van a matar por no haberle preguntado a su paciente. Entonces, ¿qué tienen que hacer en ese caso? Tendríamos que buscar como otro medicamento que
otra ruta, o sea que... Otra vez, bueno, ¿cuál digo, de asmático o hipertensivo? pues es del de asma, ¿no? Porque de todos modos se necesita el salbutamol para que haga la función de... Sí, o sea, el salbutamol es crucial porque, bueno, digo, también la presión no, pero en ese momento tiene crisis asmática. Podemos utilizar un IECA. Un inhibidor de la enzima, convertidora de angiotensina. Exactamente, o sea, tienen que cambiarle el antihipertensivo porque le va a seguir tapando aquí a los receptores. Entonces él necesita abrir sus vías y el único, bueno, ni modo que le inyecten adrenalina, le ponen adrenalina, ¿de qué va a servir? Tiene también tapados ahí los receptores por el propanolol. ¿Sí? ¿Sí me deben entender? Entonces, por eso es importante que ustedes conozcan esa parte, que hagan historia clínica. Ajá, o que pregunten si están tomando otros medicamentos, porque si no, hacen efectos contrarios, eso se llama, bueno, lo contrario es una sinergia, se me fue, son, bueno, a final de cuentas hacen funciones contrarias, son competitivos, o sea, los dos van a competir por el mismo sitio. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eso es algo de lo que vamos a hablar en farmacodinámica. No vamos a ver todos los mecanismos de acción, pero bueno, vamos a ver la base. Ya en Farma 2, ustedes van a ver por grupos a los medicamentos y ahí van por grupitos, o sea, qué es lo que hacen, cuál es su mecanismo de acción de cada uno. ¿Ok? Y bueno, otra rama de la farmacología es la terapéutica. Fíjense, es el arte, no es cualquier cosa. Es el arte de aplicar medicamentos. Y no solo medicamentos, sino también, bueno, medicamentos biofísicos, biotécnicos, psíquicos, ¿no? Al tratamiento. Esa parte de la terapéutica, bueno, en Farma 1 a lo que nos enfocamos más bien es a la posología, ¿no? Que ustedes sepan dosificar adecuadamente esos medicamentos, ¿no? En este caso. Es que pensé que ahí mismo aparecen las otras. Porque es la que está cambiando. Es el precio que tienes que pagar en la póliza. Me pasa. ¿Ya? Okay. Toxicología. Ese tema también lo vamos a ver. Ahora vamos a ver una parte de toxicología. Yo no sé por qué. Digo, nadie me preguntó, ¿verdad? Pero ustedes deberían de llevar la materia. O sea, no solo una unidad en farma de toxicología. O sea, deberían de llevar la materia de toxicología, ¿no? Porque es bastante amplia, es muy amplia. O sea, es para toda la materia, pero bueno, vamos a ver lo más relevante ahí de la toxicología. ¿Quién es el padre de la toxicología? Paracelso. Exacto, Paracelso. ¿Por qué? Porque que combinó ¿qué? Algo tóxico y No, más bien, droga. por algo que él dijo. Porque, bueno, se dio cuenta que por unas porciones pequeñas de la toxina la que hace daño, podría combatir o algo así, como que hacer Ok, bueno, él de hecho, él fue de los primeros que comenzó a darnos medicamentos en esa época, los que ocupaban como medicamentos ya con dosis, ¿no? Ya establecía unas dosis. es que eran pequeñas partes de veneno que para curar enfermedades. ¿sabes? Exactamente, por ahí va. Pero, y eso lo llevó a un juicio. Bueno, ahora que vean la historia de la farmacología, ahorita tiene que aparecer, llegó hasta juicio, la acusaron de envenenar a alguien. Y de hecho, se considera para la toxicología porque él dijo ahí una frase muy importante. Que todo puede ser un veneno, todo depende de la dosis. Eso él lo dijo para defenderse. Que todo es un veneno, todo puede ser un veneno y esto va a depender de la dosis. Hasta el agua puede ser un veneno. ¿No? Si toman muchísima agua, tampoco no. Entonces, y
y los que se consideran como venenos los podemos consumir en pequeñas dosis y tener un efecto benéfico. Les decía del caso del arsénico, el arsénico hasta en pequeñas dosis a veces se cree que se necesita, ¿no? Entonces, bueno, también para hacer eso se le considera el padre de la farmacología, ¿no? Por ahí. Pero bueno, más hacia la toxicología. Ahí, bueno, vamos a esta parte se enfoca a todo lo que es los que son considerados como tóxicos, ¿no? Y ahí vamos a ver también los antídotos. Por eso necesitan saber cómo actúa para ver cómo lo van a combatir. Por ejemplo, creo que lo vamos a ver más adelante. Pero uno de los, bueno, a ver si se acuerdan de aquel que lo vean. ¿Cuál es el medicamento más recetado en México? El paracetamol. El paracetamol necesita muy grandes dosis para que sea mortal, pero sí hay casos de suicidios por paracetamol. No se los recomiendo como agente suicida. Sí, es una muerte larga, y puede ser, no sé si es peor que sobrevivan y tengan como un daño hepático muy grave. Entonces, digo, hasta para morir hay que saber. Entonces, el paracetamol, les digo, necesitan grandes dosis, pero sí hay casos de intoxicación. O sea, a lo mejor no suicidio, pero sí que puede llegar a un paciente intoxicado. El paracetamol se sabe que es hepatotóxico, o sea, daña al hígado, ¿no? Por eso no se recomienda más de 10 días, porque durante su proceso de biotransformación requiere una sustancia muy importante que yo creo que ya hemos hablado, que es el glutatión. Ajá, ¿no se acuerdan? Lo vamos a ver. El glutatión es un antioxidante. Entonces, cuando consumimos grandes cantidades de paracetamol, el glutatión ayuda a biotransformarlo y que no se formen compuestos tóxicos que dañan al hígado. Ahorita se lo digo así. Pero si tomamos grandes cantidades, ese glutatión se agota, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitan darle a un paciente, le van a dar cisteína. ¿La cisteína qué es? Esta sí la tienen que saber. Un aminoácido de las vacaciones. Bueno, no es un aminoácido, bueno, sí, viene de quién, la cisteína que tiene. ¿Qué grupos tienen? Grupos sulfidrito. Pero bueno, la cisteína es parte importante del glutatión, forma parte del glutatión. Entonces, si ustedes le dan cisteína a su paciente, entonces él va a comenzar a tener más glutatión. Y si tenemos glutatión, entonces se va a biotransformar a los compuestos menos tóxicos. Eso lo vamos a ver a detalle después. ¿Sí? Entonces, por eso la cisteína es un antídoto de la intoxicación por paracetamol. ¿De acuerdo? Entonces, por eso se tiene que conocer también la toxicología, cómo actuar y por lo tanto si es que hay antídotos. La farmacoeconomía, bueno, este es el análisis económico que es bastante, ¿no? En toda la industria. De hecho, ahorita se vio con la pandemia que la industria farmacéutica es la que mueve al mundo. O sea, así de simple. O sea, la OMS, ya ven que era la que mandaba las comunicaciones, ¿no? La Organización Mundial de la Salud. Pero ¿quién patrocina la OMS? Las industrias farmacéuticas. Ajá, o sea, si se ponen a investigar por ahí, la FDA, ya ven que es la organización que regula todo esto. Pero ¿quién mantiene a la FDA? Las industrias farmacéuticas. Ajá. Entonces, ¿quiénes son las que van a mandar? Pues las industrias farmacéuticas, porque a final de cuentas, pues son las que están pagando y son las que obtienen millones. Ajá. Bueno, esa es una de las ramas. La otra es esa, la farmacoepidemiología. Es algo que vamos a ver cómo impacta el fármaco en una población. Sí, ya se hacen todos los estudios epidemiológicos, también nos llevan epidemiología. ¿Me llevan qué sexo? Sí, ¿no? Porque los distintos todavía no la llevan. Esta yo creo que sí la conocen. La farmacovigilancia.
2 años de pandemia, ¿no? La farmacovigilancia es la rama de la farmacología que se encarga de revisar los efectos que están teniendo los fármacos una vez que sale al mercado. ¿Se acuerdan que les dije que va por etapas? La etapa 4 de investigación de un fármaco es esta, la farmacovigilancia. Han ido a... Es que no leen chamacos estos, no leen las cajitas de los medicamentos, ¿verdad? Que tienes números para ver si hay efectos. Exactamente. Si leemos las cajitas, ahí dice, si usted presenta un efecto diferente al reportado, favor de comunicarse al correo @farmacovigilancia. ¿Verdad? También en los consultorios del doctor Simi, ahí viene ese correo o el número de teléfono. ¿Por qué? Porque es precisamente quienes deben de tomar en cuenta eso, porque cuando un fármaco ha salido al mercado, aun cuando ya lleva más de 20 años, como fue el caso de la ranitidina, que no la quitaron, sospechando de eso, pero bueno, se pueden presentar efectos adversos. Entonces, a lo mejor en los sujetos de prueba no se había presentado un efecto, pero cuando sale al mercado, que les digo, ya son millones de personas, pueden presentarse efectos muy tóxicos, lo suficientes como para ser retirados del mercado y se quitan. Uno de ellos fue un fármaco para niños, ahorita sigo sin acordarme cuál es, pero ese fármaco causaba derrames cerebrales. Les digo que sigo sin acordarme cuál era. Ya tiene como unos 10 años, yo creo, que lo quitaron del mercado, precisamente porque causaba derrames cerebrales. Entonces, por eso es importante que se reporten los efectos secundarios que no estén ahí reportados. Se supone que ellos ya saben que estos efectos, pero hay muchos que pueden presentarse y ya es cuando tienen que retirar. Por ahí hay un documental en Netflix que habla de, no de medicamentos, pero sí son prótesis, que son prótesis que se han usado. Y las prótesis también tienen que tener todo el seguimiento de evaluación. Y había una que es como una malla que ayuda para las mujeres, sobre todo las mujeres que la vejiga a veces se desciende por los partos. Entonces esas mallas ayudan a contener, pero habían presentado efectos muy malos en las mujeres que se los habían puesto y no les habían hecho caso. O sea, ellas sí habían reportado a farmacovigilancia y la malla sigue en el mercado, porque, pues otra vez, las industrias que producen todo eso. Entonces, hasta en el documental ahí están ellas protestando en una convención médica y también muy pocos doctores les hacen caso, o sea, la mayoría, y a final de cuentas les dan dinero a las industrias farmacéuticas para que ocupen sus productos, o son los que les pagan sus congresos, o sea... De hecho, en Estados Unidos igual habían así un fármaco para el dolor que se hizo a muchos dependientes, pues, y se les quitó mucho dinero. Sí. Y patrocinaba la farmacéutica a los doctores para que causa la dependencia. Exactamente. Entonces, hay muchos efectos que se han reportado y que no han hecho caso. Ya sé que de veras son así, como el caso de los niños que decía que era derrame cerebral, ahí sí los quitan, pero bueno, la idea y pensando en un mundo ideal, ¿no? Es que si uno reporta y le da el seguimiento y bueno, si es necesario quitar el fármaco del mercado. Lo que les decía de la biofarmacia, esta se ocupa de todo el rollo que les expliqué de la farmacocinética, pero bueno, ya muy a profundidad porque son las que hacen las formulaciones en base a todos estos estudios farmacocinéticos para ver. Es la que, ya ven que cuando no sé si han visto, en los medicamentos ya viene toda la información y les dice unión a proteínas, porcentaje de unión, volumen de distribución, tiempo de vida media, todos esos datos. La biofarmacia es la que los establece. La otra, lo de hoy, la farmacología molecular, ¿ok? Que estudia la estructura química y la actividad biológica, pero ya a este nivel, ¿qué es lo que se persigue? Lo que decía el señor Ehrlich, ¿no? Buscar las dichosas balas mágicas. Ok, a ver, ¿cuál sigue? Ya las dos últimas, para no aburrirlos. Esta parte me aburre un poco, pero bueno. Entonces, pero bueno, es importante que las conozcan. La farmacogenética.
farmacología molecular, sino que más bien va a estudiar las alteraciones que tiene el paciente transmitidos por herencia que afecten a los fármacos. O sea, un paciente puede tener una alteración genética y si yo le doy ese medicamento, le voy a ocasionar más daño. ¿Sí me da entender? Sí. Por esa alteración genética que él presenta. Entonces, ahí, esta rama de la farmacología es la que tiene que estudiar eso. ¿Cómo va a actuar el fármaco en caso de estas alteraciones transmitidas por herencia? Y la farmacometría, que es la cuantificación. Entonces, si se fijan, hay muchas matemáticas, mucha química, bioquímica involucrada en la farmacología, fisiología, genética, todas las ramas que están involucradas. Y bueno, y esto aplica también para los animales, ¿no? Para la farmacología veterinaria. Ese es otro rollo, porque ahí la farmacología veterinaria tiene que hacer todos estos estudios, pero ahora enfocándose a los animales, ¿no? Porque es diferente el metabolismo de un perro, ¿no? De un gato. Los ratones tienen metabolismo muy acelerado. Bueno, entonces no vamos a hacer medicamentos para los ratones, ¿no? Los argumentos son que no van a poner a los ratones, pero bueno, pero en ellos se hacen las pruebas. Entonces ellos, su metabolismo es más acelerado y pueden eliminar más rápido el medicamento y no hacer nada. No tanto. Esa se me hace más complicada en el caso de los veterinarios porque varía mucho entre animales, ¿no? O sea, el caballo, la oveja y todo eso. Ellos tienen que saber cómo funciona cada uno de sus organismos. No somos perros y gatos. Bueno, no sé si ustedes quieren saber el veterinario de chiquitos. ¿No? ¿Siempre fue de humanos? Sí. Muy bien, las comunicaciones. Yo iba para derecho, pero me fui. Todas las carreras son bonitas. Todas son importantes. Ok, vamos a ver. Para ver si me hicieron atención. Gracias. Ay, Dios mío. Y nos preguntaba por qué decidimos estudiar medicina.